Que enteña honra que me siga. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Un saludo y gracias por estar aquí con nosotros en La Frontera. Un placer, Juan Carlos. Honra en galego es honor. Por Ajá. tanto, es muy importante tener honor en los días que nos acompañan. ¿Por qué es importante tener honor? Bueno, creo que es, fíjate, estos días que perdíamos a Julio, ¿no? Quizás, el honor va ligado también a la dignidad, ¿no? Me parece que las situaciones que estamos viviendo son dramáticas, son durísimas, nos están haciendo repensar nuestras propias vidas y nuestra vida en sociedad, ¿no? Y creo que hay que afrontarla con muchísima valentía, pero con muchísima dignidad, de no esquivar, ¿no? Cómo hemos de abordar los problemas que tenemos, que son muchísimos. Por tanto, sí, creo que rememorando a Julio, honra, honor y dignidad. Ministra, la tradición no socialdemócrata siempre ha sido muy de confrontación, ¿no? Siempre ha sido como muy exigente al statu quo y, por tanto, con visiones siempre rupturistas para poder avanzar hacia posiciones más emancipadoras. En cambio, llama la atención de tu ministerio el diálogo que habéis puesto en marcha. Sí, sin lugar a dudas, no es contradictorio. Necesitamos diálogo para avanzar socialmente, pero necesitamos también organización para la búsqueda de la emancipación. Digo más, a veces, si queremos avanzar un poquito más, necesitamos dialogar con muchas gentes diversas, sobre todo los que venimos de la cultura no socialdemócrata, dialogar mucho entre nosotras, que somos muy plurales, muy inquietas, afortunadamente, muy conflictivas, pero también sin perder la perspectiva de la emancipación. Creo que esto es la clave de lo que hacemos en el Ministerio de Trabajo, un ministerio, por cierto, que cumplía el 8 de mayo 100 años. Ministra, la crisis de 2008 se zanjó con la reforma laboral del PP, más de 3 millones de despedidos, bajadas salariales, un incremento de las desigualdades y de la pobreza en nuestro país. ¿Cómo ha estado presente en la salida de esta crisis aquella crisis de 2008? Estuvo hiperpresente desde el minuto -1 para tener la convicción de que no queríamos salir justamente como lo había hecho el Partido Popular. Recordemos que el Partido Popular nada más llega, dicta el Real Decreto 3/2012, bien conocida como reforma laboral, la imponen y lo que hacen es un despliegue de eso que eufemísticamente denominaron flexibilidad externa, es decir, despedir a la gente, dejar caer a la gente, ¿no? Bueno, justamente lo que quisimos hacer es todo lo contrario. Lo que nos planteamos es que, primero, no podía haber despidos, no podía haber modificaciones unilaterales, ¿no?, que fueran impuestas por el empleador. Fíjate que ha pasado desapercibido, pero cuando cerraron los colegios en Madrid tuvimos que idear muy rápidamente una herramienta que le diera un derecho preferencial por primera vez a los trabajadores en nuestro país. Digo preferencial porque, como sabes, podían ellos elegir la modificación de la jornada siempre está en controversia, ¿no?, desde el siglo XIX, bueno, pues que pudieran elegir la jornada, los turnos, las entradas, las salidas. Bueno, esto fue como muy rápido para poder proteger a los trabajadores y que si tenían que atender a sus hijos e hijas, estuvieran protegidos, es decir, que no los pudieran despedir por estas causas. Digamos que fuimos como sorteando el marco jurídico actual, reinventándonos y también ir dando salidas que casi eran puntuales a cada una de las necesidades que se iban generando. ¿Por qué los ERTE son un avance? Sencillamente porque son amortiguadores sociales. Esta es la gran diferencia, ¿no? Estos días veíamos las cifras de despliegue de ERTES en Europa, ¿no?, por dar cifras. Alemania tiene acogidos en ERTES a 10 millones de trabajadores y trabajadoras, Francia 12.100.000, Italia 7,8 millones y nosotros 3,3 millones, ¿no? Pero aún estando muy ajenos y muy alejados de las medias europeas, es la primera vez que nuestro país hace uso masivo de esta herramienta. Es una herramienta defensiva en términos económicos, no es una herramienta proactiva, lo que hace es contener el empleo y proteger la empresa. ¿Qué hemos hecho con esta herramienta? Reinventarla también.
Como sabes, en la anterior crisis, Zapatero redefinió también los ERTEs en una ley en el año 2010. Después el Partido Popular lo que hizo es aquello de, bueno, tan cuestionado, que era retirar la autorización administrativa previa, a los expedientes, y ahora lo que hemos hecho es reinventar esta herramienta para proteger al máximo a las partes. Hasta el punto que, fíjate, ¿no?, hemos dado cobertura social, protección social, que era nuestra gran preocupación, a trabajadores y trabajadoras que no reunían los requisitos para poder acceder a la prestación por desempleo. Les hemos dicho además que estaban pensados estos ERTEs para emprender o, bueno, plantear esta crisis como un paréntesis, ¿no?, de tal manera que le interrumpimos la prestación de desempleo y después le vamos a reponer esa prestación que ha sido consumida. O, por ejemplo, en un sector de los trabajadores muy vinculados al ámbito del turismo y de la agricultura, le decimos que, bueno, en particular los fijos discontinuos van a tener protección hasta finales de diciembre, ¿no? Y también ponemos condiciones severas, es decir, establecemos obviamente que hay un compromiso de mantenimiento del empleo durante 6 meses, pues algunas cosas como que no se puede repartir beneficios cuando una empresa se acoge a un ERTE o, por ejemplo, no se puede operar a un paraíso fiscal. Pero esto, en términos económicos y sociales, es una medida defensiva. Claro, en esa dirección te planteaba porque, en el fondo, si uno mira desde una perspectiva clásica de derechas e izquierdas, los ERTEs no varían en nada la estructura económica de un país. Echan una mano a los trabajadores, pero echan una mano no menor a los empresarios. Y uno podía preguntarse, claro, si la única justificación desde el punto de vista liberal de que ganen más los empresarios que los trabajadores tiene que ver con el riesgo, el ERTE le quita el riesgo a los empresarios y, por tanto, los ERTE son muy, muy positivos para la empresa y uno le llama la atención que incluso se hayan puesto, desde mi perspectiva, algunos incluso gallitos respecto de los ERTEs. ¿Pero por qué? Bueno, yo creo, primero recuerda, Juan Carlos, cuando empezamos a desplegar los reales decretos, ahora todo el mundo habla de esto, pero había un enorme desconocimiento respecto de esta cuestión. Recuerda que yo misma tenía que explicar que los ERTE se podían acoger a ellos pequeñas empresas, es decir, eran como un poco conocidos en el mundo industrial, pero muy desconocidos en la gran parte del empleo, ¿no?, de las empresas como las tenemos configuradas, ¿no? Yo, cuando los definimos, impusimos condiciones bastante duras. Piensa que hemos remodificado, digo porque lo hemos hecho en 2 ocasiones, la ley reguladora de la Inspección de Trabajo y que vulneraciones que se pudieran dar en esta herramienta pueden llevar sanciones muy graves, no solo por cuanto que tienen que devolver todo el dinero público, sino porque también incluso pueden tener responsabilidades penales. Tuvimos que hacer pedagogía, señalando a algunas empresas, ¿no?, pues que no tenían por qué acogerse a un ERTE porque su situación de solvencia empresarial les permitía aguantar un poquito más, ¿no? Y yo creo que esto es una medida que debe, bueno, hacernos pensar en este país, ¿no? Es como estos días que se está reflexionando en toda Europa acerca de la necesidad de ingresos, ¿no?, en los países para proteger a la gente. Yo sigo pensando que los empresarios y empresarias de este país deberán de contribuir y sacrificarse los que más tengan para ayudar en estos momentos tan dramáticos en nuestro país, ¿no? Por tanto, en fin, yo creo que esto es bastante normal. Fíjate, Juan Carlos, hubo como cierto debate, digo cierto debate, un debate intenso respecto de la cláusula de mantenimiento del empleo. Los ERTE son un contrato. No hay ningún país del mundo en el que no se exija mantener el empleo durante un lapso temporal. En este país fue puesto en cuestión, ¿no? Entonces, ¿para qué valen los ERTEs, ¿no? Quiero decir, es un contrato en el que los trabajadores pierden una parte de su retribución, los empresarios se comprometen a mantener el empleo y, por supuesto, el erario público, digamos que pone un carril, ¿no?,
para amortiguar socialmente. Ya digo, esto en otros países no se cuestiona, aquí se ha cuestionado, pero a lo mejor algún día tendremos empresas, ¿no? Y bueno, y la reflexión es que, como hubo en otros momentos, ¿no? Que quieran pagar más impuestos o que quieran ayudar, como me consta que hay empresas que han hecho, las quiero poner en valor, lo han hecho en esta crisis, pues no acogerse a ERTES o, por ejemplo, empresas como algunas, ¿no? Chocolates Valor, pero hay otras más también que han dicho yo voy a ayudar en este momento a la gente, ¿no? Él es la ministra más alemana, ¿no?, del gobierno. Quiero decir que concertación, ERTES, acuerdos con la patronal y con los sindicatos. Parece que estás buscando trasladar, ¿no?, una lógica propia, ¿no?, de lo que se llama el neocorporatismo alemán, trasladarlo a un país como España, donde quizá el mayor problema que tenemos es el laboral, que es donde reposan las profundas desigualdades, ¿no? Un mercado laboral donde, bueno, pues cuando hay problemas se convierte en un sumidero que lleva a la gente directamente al hambre y al desahucio, ¿no? Y cuando hay un poquito de bonanza económica, bueno, pues se saca un poquito la cabeza. Fíjate, Juan Carlos, todas las crisis que ha vivido nuestro país eh, se han resuelto de una única manera. El ajuste que se ha practicado ha sido siempre el mismo. Despidiendo a la gente, precarizando las relaciones laborales, llevamos en nuestro país, recuerda aquella huelga general en el año 84, desde el año 84 hasta el día de hoy, con múltiples reformas legislativas extensas, extensísimas, como ningún país en nuestra media europea, que con un único objetivo, que es bueno, flexibilizar absolutamente las relaciones laborales, desregular el mercado de trabajo y, desde luego, precarizar las relaciones laborales. Recuerda el informe del Banco de España que decía con claridad que la reforma laboral de Mariano Rajoy no perseguía crear empleo. El Banco de España lo decía claro, lo que perseguía era practicar una devaluación salarial, es decir, bajar los salarios, ¿no?, para que nos entienda la gente. Yo creo que lo han conseguido, ¿no? Esta es la primera vez que la crisis no se resuelve desde un ajuste que pagan los de siempre. Y quiero aprovechar esta entrevista para que sigamos pensando, repensándonos, trabajando y también, bueno, movilizándose de alguna manera para que permanezca este espíritu, ¿no? Necesitamos que las gentes estén muy activas. ¿Por qué no ha sido posible, como en Dinamarca, que la patronal o los empresarios paguen una parte del... 5% de los salarios, porque es una cultura empresarial completamente ajena. Fíjate, lo decía al principio, ¿no? Yo ya digo, más allá de que no queramos dar nombres, hay empresas que no se han acogido a un ERTE, yo creo que ha sido muy positivo, ¿no? Pero también hemos tenido que decirle a algunas empresas con alguna dureza: oiga usted, no se le va a autorizar este ERTE, por lo menos los que son tramitados por la Dirección General de Trabajo, ¿no? Las que no dependían de las comunidades autónomas, sino de nosotros. Fue, digamos, que como, bueno, como una pulsión permanente, y lo hemos conseguido, pero lo hemos conseguido también, bueno, me pregunto, pues el caso del 25% de los salarios, es de lo que hablaba antes. Aquí yo creo que no conoceríamos una empresa semejante, ¿no? Pero ya digo, hay empresas que sí que han subido los salarios a los trabajadores, que han tomado medidas, que han facilitado cosas. Y estos ejemplos son los que hay que poner en valor. Por eso yo decía que tenía la sensación de que los ERTES son un chollo para los empresarios. No son un chollo, Juan Carlos, porque piensa que primero, una parte lo tienen que sufragar ellos, ¿no? Lo que ha sido el elemento diferencial que tuvimos con estos ERTES es que la primera generación de ERTES se propiciaron por una única causa, que era de fuerza mayor, que era la pandemia. Y esto es lo que es un poco ajeno a nuestro derecho, ¿no? Piensa que en una situación ordinaria la causa mayor apenas opera, ¿no? En fin, para nada, ¿no? Sin embargo, ahora ya desde hace semanas transitamos hacia otra situación. La excepcionalidad fue la pandemia y la fuerza mayor, pero insisto, tienen sanciones muy duras. Tienen primero que mantener el empleo durante 6 meses, no pueden hacer reparto de dividendos en este ejercicio fiscal y, por supuesto, está prohibido que operen en un paraíso fiscal. Y en el caso de que exista algún tipo de fraude del que fuere,
tienen que devolver todo el dinero público. Y hemos prohibido también el despido. Como recuerdas, en el artículo 2 del Real Decreto 9 hemos dicho no se puede despedir en nuestro país por causas económicas, productivas, organizativas o de producción. ¿Por qué? Sencillamente porque el Estado estaba propiciando los mecanismos jurídicos para que no se propicien despidos. La patronal parece que la inspección la confunde con una suerte de inquisición, ¿no? Y han montado un escándalo una parte de ellos por intentar solventar lo que muchas veces nos asombra en los periódicos. Parece que la gente se olvida de ese empresario, quiero recordar que era de Vox, que depositó, ¿no?, a un trabajador suyo en la puerta de un hospital y desapareció, ¿no? Es decir, echar una ojeada a lo que pasa en el campo parece que es de sentido común en un país desarrollado en el siglo XXI. Es tan de sentido común como que es tan necesario. La inspección de trabajo con una plantilla mermada, Juan Carlos, pensemos que antes de la pandemia se estaba trabajando en el Ministerio de Trabajo para, digamos que, redimensionar esa plantilla que es muy pequeña en relación a las necesidades que tenemos. Pero la inspección de trabajo obviamente despliega protocolos técnicos de actuación para prevenir conductas irregulares no solo en el campo, sino en muchísimas materias y actúa siempre con enorme rigor y, por supuesto, con normas con criterios técnicos. Era muy sorprendente ver estos días cómo las dos asociaciones más importantes de inspectores e inspectoras de trabajo, digamos que la progresista y la conservadora, salían en defensa de estos protocolos porque ellos conocen muy bien y obviamente un inspector y una inspectora de trabajo no puede actuar ni en el campo ni en ninguna empresa sin estos protocolos claros de actuación. A mí me sorprende porque desde luego lo que me gustaría, como decíamos antes, son empresarios y empresarias que son ejemplares, que velan por los derechos fundamentales, que velan por los derechos laborales y que, por supuesto, provean de medios para evitar escenas como las que describió el relator de Naciones Unidas, que no son inventadas, son de hace pocos días, son del mes de febrero de este año, ¿no? Decía él que había visto las imágenes, bueno, en fin, más tremendas, ¿no?, que pudo conocer. Por tanto, yo conozco que la gran parte de los empresarios y empresarias en todos los sectores cumplen con los derechos fundamentales y con los derechos laborales y, por tanto, no entiendo cuál es la razón. Sobre todo, fíjate, Juan Carlos, en este protocolo lleva desplegándose hace 3 años. No sé cuál es la novedad. Es un criterio técnico de la inspección, que además en este caso, un protocolo que se actúa con la Guardia Civil, porque en muchas ocasiones en el campo tienen que ir acompañados de la propia Guardia Civil. Entonces, insisto, desde luego tristeza, ¿no? Tristeza ya digo, yo creo que un empresario, una empresaria ha de salir diciendo, desde luego, por supuesto que sí, y por supuesto que la Inspección de Trabajo haga su trabajo, nos proteja y ya digo, y no solo en el campo, en todas y cada una de las actividades que se despliegan a lo largo y ancho de nuestro país. Me consta además que existe, como tiene que ser legalmente, pues, criterios técnicos para todo. Pero fíjate, Juan Carlos, el criterio técnico que se publicó obedece a la lectura literal del artículo 177 bis del Código Civil. Es una transcripción literal. Yo no sé si lo que proponen las patronales o algunas personas es que no cumplamos con la legislación. También transcribía literalmente, como es obligado por parte de los inspectores, normas que son de actuación obligada por los mismos. En fin, causa sorpresa. Yo creo que en otros países, desde luego, esto sí que no pasaría. Yo he suspirado siempre mucho por una burguesía nacionalista, una burguesía comprometida con su país, ¿no? Que, bueno, pues que ganase dinero, pero que pagase impuestos y generase empleo, ¿no? En cambio, tenemos, es verdad, por mucho que les enfade, la realidad de esa vinculación de una parte del empresariado español con la Púnica, la Gürtel, la Taula. Millones de euros, Juan Carlos. 90.000 millones de euros la corrupción. Fíjate, acabamos... Claro, perdona, sí. Ministra, y con uno de los jefes de la patronal, Díaz Ferrán, en la cárcel por ladrón, ¿no? Entonces, claro, te lo decía porque es que una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de lo que ha significado Podemos y Unidas Podemos
es que daba un salto en la mirada respecto del empresariado. Es decir, ha seguido siendo muy dura con ese empresariado corrupto, donde uno pensaba, si es que tenéis que ser vosotros los que denunciéis a la patronal cuando no os cuida, cuando cuida a los empresarios corruptos que van en contra de la competitividad, ¿no? Pero al mismo tiempo, Unidas Podemos ha hecho una apuesta que creo que es un salto por los autónomos. Totalmente. Pero déjame hacer una reflexión. Hace escasos días veíamos cómo Europa, esa parte, ¿no?, de la pequeña burguesía o de la burguesía o que defiende los intereses de los grandes, veíamos cómo Partido Popular y Ciudadanos votaban en contra de la mutualización de la deuda, Juan Carlos. Y yo me preguntaba, ¿a quién están defendiendo cuando votan esto en Europa? Nuestros representantes públicos de PP y Ciudadanos. Digo en esa reflexión que tú hacías. Y efectivamente, yo creo que la transmutación social de las relaciones laborales del siglo XXI tienen mucho que ver con el nuevo diseño o la nueva definición de la incorporación del mundo autónomo. Los autónomos son 3.200.000 en nuestro país. 900.000 son, digamos, que autónomos societarios, ¿no? Y tenemos pues 420.000 que tienen una o dos personas contratadas a su cargo y tenemos pues un elenco ahí de personas que unos tienen proyectos empresariales que tiran de la economía y que son muy importantes, pero también hay lo que se denomina los falsos autónomos, la precariedad absoluta y una salida que en realidad es una huida del desempleo directamente, ¿no? Entonces, claro que esto nos hace trabajar para redefinir también esas nuevas relaciones laborales. Lo vemos por nuestras calles, ¿no? Autónomos que carecen del principio elemental de la relación laboral, que es que no tienen autonomía. Yo en mi despacho profesional elijo al cliente, elijo no, digo, no, puedo atenderlo o no, elijo la hora, eliges la minuta, eliges una serie de cosas, ¿no? Muchos de los autónomos que tenemos en nuestro país a día de hoy carecen de ese elemento fundamental y, sin embargo, hay cosas interesantísimas que se están haciendo desde proyectos que son autónomos. Por tanto, no solo han de ser protagonistas, es que hay que defenderlos. Las clásicas relaciones laborales en los que desde la izquierda no se miraba solo las relaciones de los asalariados, creo que han transmutado también. Ahora mismo tenemos un autónomo, tú y yo, no ahora mismo estamos aquí, pero podemos tener una ingeniera que está en una plataforma digital cuyo trabajo se desempeña en California o donde sea. Quiero decir, y esto hay que atenderlo, hay que cuidarlo y hay que redefinirlo también jurídicamente. Tenemos que ir terminando. Quiero hacerte 3 o 4 preguntas, lo más telegráfico que puedas contestarnos, ¿no? ¿Por qué la patronal está en contra del ingreso mínimo vital? Bueno, no he tenido un debate con ellos sobre esta cuestión, ¿no? Yo no lo comprendo. No lo comprendo. En la última ocasión que estuve con Garamendi señalaba que sí, que de manera transitoria ellos estarían a favor del ingreso mínimo vital, pero no conozco exactamente cuáles son las razones por las que se oponen o no se oponen a esta medida. Pero en todo caso es una medida clave, Juan Carlos, para dar protección social a muchísimas personas que hoy en día no la tienen. Fíjate, trabajando con el vicepresidente segundo, con Pablo Iglesias, con su equipo, con el equipo del ministro Escrivá, desde el Ministerio de Trabajo, como sabes, hemos ideado el subsidio para las trabajadoras del hogar o para los trabajadores temporales, pero es que el régimen ordinario del desempleo no está pensado para esto. Quedan muchísimas cosas fuera. Por tanto, me parece que en esta situación que tenemos actualmente, esta medida no solamente es necesaria, sino que urge que se lleve adelante. Hay un sector siempre olvidado que son las empleadas domésticas. Estamos hablando en España que pueden ser entre 700, casi 800.000. ¿Habéis tenido en cuenta este sector? Sí, por primera vez, fíjate, ¿no?, cómo desde una crisis tuvimos que resolver algunos problemas severos. Antes de la pandemia, yo afirmaba que tener a un grupo de trabajadoras prescindiendo, ¿no?, de un elemento fundamental de la protección social como es el desempleo, era generar relaciones desiguales en nuestro país. En mi primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, como ministra, dije que urgía la ratificación del convenio 189 de la OIT y, de hecho, en el encuentro que tuve con Guy Ryder lo señalamos como prioritario, ¿no? Igual que lo señalábamos en colaboración con la ministra de Igualdad, con Irene Montero. Era clave, ¿no?, hacerlo.
¿Qué hicimos con la pandemia? Pues obviamente intentar subsanar esta desprotección social que teníamos, porque muchas mujeres se quedaban sin trabajo, pero a su vez se quedaban, digo mujeres, porque prácticamente todas ellas lo son, se quedaban sin protección social. Por tanto, ideamos este subsidio excepcional y de trabajadoras del hogar, que desde luego, insisto, creo que ha venido para quedarse. ¿Y las 300.000 que no estaban en el régimen especial de la Seguridad Social? Otra de las enseñanzas que tenemos como 400.000, casi 500.000, ¿no? Que cotizan, tienen varios elementos diferenciales, Juan Carlos. Las trabajadoras del hogar tienen sus cotizaciones topadas, es decir, ellas quieren cotizar por todo lo que perciben y, sin embargo, no se les deja, ¿no? Primer elemento tremendo, porque Implica piensa que tienen pensiones luego miserables. tremendas. Entonces llevan en una batalla tremenda y muy relevante para que se propicie el destope, ¿no? Y puedan cotizar como todos los trabajadores por lo que realmente perciben. En segundo lugar, bueno, tienen condiciones laborales, digamos, que también complicadas, porque hay un viejo debate en nuestro país, está muy resuelto en Francia y en otros países, pero aquí, bueno, ¿cómo se hace, por ejemplo, para dar protección y cómo se cumplen los derechos de prevención de riesgos y demás en las trabajadoras del hogar, ¿no? Es la vieja disputa sobre si hay vulneración de la violabilidad del domicilio o no, si un inspector de trabajo otra vez entra o no entra en un domicilio en el que se desempeña una actividad laboral. Bueno, son debates súper interesantísimos, pero una parte de ellas, como decías, igual que una parte de la economía de nuestro país ahora mismo en pandemia, claro, está en la economía irregular y ahí es donde se han quedado absolutamente sin nada. Y esto es justamente lo que tenemos que reparar. Hay que hacer trabajos, creo que de fondo, pedagógicos, para considerar que es bueno estar en las redes formales, ¿no? Primero por la garantía que da, ¿no? El despliegue que da en la protección social, pero también porque es muy bueno para nuestro país. Y el país lo hacemos todos y todas con nuestras pequeñas aportaciones, ¿no? Ya casi para ir terminando. ¿Se puede solventar este problema que tenemos? Se está hablando de casi una caída, puede ser del 10% del Producto Interior Bruto. ¿Se puede solventar sin la ayuda de la Unión Europea? No. Y además creo que la historia nos va a juzgar a todos y a todas y también va a juzgar a la Unión Europea en este momento. Desde luego, o entienden bien lo que está pasando, Juan Carlos, o me parece que, bueno, una Europa alemana, ¿no? Bueno, se plantee una parte de, ¿no? como de dos velocidades con países como España e Italia, me parece que no es tolerable en el día de hoy. Y realmente o entienden que las políticas de austeridad son fallidas y que necesitamos ahora mismo el alcance absoluto, ¿no? de la financiación, o se van a equivocar. Es muy fácil enfadarse con un gobierno en una pandemia, pero también quizá hay que recordar a la gente cómo estaríamos si gobernase el Partido Popular, si gobernase Vox. ¿Pueden cambiarse las cosas? Has dicho que sin la ayuda de la Unión Europea no. Y sin una mayor conciencia de la gente de la situación en la que estamos, ¿se puede salir de este agujero? Yo creo que sí, y le quiero dar un mensaje de esperanza a la gente. Vale la pena que peleemos, que peleemos juntas, que seamos empáticas, que nos pongamos en el lugar del otro y, desde luego, que cooperemos. Yo sí que estoy preocupada, Juan Carlos, porque las posiciones que está manteniendo el Partido Popular, no hablo ya de Vox, ¿no? Realmente, bueno, son para hacernos pensar, no tanto por cómo resolverían ellos la crisis, que yo entiendo, si yo entiendo el debate de ideas, el problema es que yo no sé qué es lo que están defendiendo a día de hoy el señor Casado o los señores y señoras de Vox para salir de esta crisis que no solamente es sanitaria, sino que es económica y social. Sé que defienden siempre una única medida, da igual, pero esto la defienden con pandemia y sin pandemia, bajar los impuestos. Esta es la receta que parece que por doquier no nos hacen llegar con sus ideólogos y con sus propuestas. Bueno, yo creo que la ciudadanía española es madura,
es gente moderna, es muy sensata y desde luego lo que quiere es que solventamos los problemas, no generemos crispación ni ruido y sobre todo estemos del lado de los que tenemos que estar. Hablando del ruido, las caceroladas que comienzan, ¿no?, en ese barrio rico y pudiente al cual Franco nunca quiso bombardear, ¿no?, el barrio Salamanca, la calle Núñez de Balboa, ¿eso es una legítima protesta amparada constitucionalmente o hay más cosas ahí? Bueno, hay cosas preocupantes. Yo, fíjate, Juan Carlos, desde que he nacido he ido a miles y miles de manifestaciones. Nunca vi una manifestación con palos de golf. Es una, bueno, una imagen, ¿no? Pero vuelvo a señalarlo, a mí lo que me preocupan son las colas que se hacen en los barrios para que la gente pueda comer. Desde luego, en fin, lo que estamos viendo estos días da mucho que pensar sobre la historia de nuestro país, da mucho que pensar sobre los 40 años de franquismo, da mucha tristeza ver cómo, bueno, sin impunidad, ¿no? Hacen afirmaciones tan severas, fíjate, ¿no? Reclamaban libertad estos días en la calle, Juan Carlos, ¿no? Bueno, estoy pensando en los compañeros y mi padre, ¿no? En los compañeros y compañeras de mi padre que han conocido y transitado las cárceles franquistas, ¿no? Es un poco curioso. Estos días que moría Genovés, ¿no?, y que moría Julio Anguita, bueno, es muy triste. En todo caso, estoy segura que la ciudadanía española está en otra cosa. Mi amiga Ana Rosa te decía que quisieras más a los empresarios, como si los quisieras poco, y después celebraba con Díaz Ayuso las caceroladas como, no sé, como el nacimiento de no sé qué suerte de libertad. Yo no dejaba de acordarme de John Lennon cuando en aquel concierto dijo los que están abajo aplauden y de los pisos superiores que agiten sus joyas, ¿no? Totalmente, desde luego yo creo que estamos aquí representando a la mayoría social y no nos vamos a equivocar de bando, Juan Carlos, sin lugar a dudas, sobre todo porque ellos son poquitos. Y creo que la gente trabajadora de este país, las mujeres, las personas, bueno, el ecologismo, los trabajadores, las trabajadoras están en otra clave, de verdad. Creo que las experiencias que hemos tenido en nuestro país son demasiado luctuosas, son demasiado violentas. Me gustaría que algún día, con serenidad, ¿no?, podamos reencontrarnos con los que hoy en día siguen estando en las cunetas en nuestro país y muy legítimamente les podamos decir que ellos han vencido en la historia, que son dignos, que son un ejemplo y desde luego que estas cosas casi no que medios perpéndicas que vivimos creo que no representan a la gente de la calle. Juan Carlos, de verdad, insisto, no he visto, vengo de una ciudad combativa, no he visto una manifestación con palos de golf en mi vida. Mm. Ellos decían que era una escoba, no sé si será verdad o al final sería un palo No, de pero golf. vamos, en todo caso es llamativo. Es llamativo. Eh, Son imágenes de Groz, ¿no? Cómo, en fin, estos días llevo pensando en las imágenes de descomposición de Groz, ¿no? De los capitalistas, el en expresionista alemán. todo cómo se... En fin, ir a una manifestación en un coche con un chofer, ¿no? O sea, es como... No lo sé, de verdad. A mí, con todo, mientras sean pacíficos, Mm. no violentos y respeten los derechos. Actos que así empezaron en Chile contra Salvador Allende, entonces eso es preocupante. Yo en cualquier caso, si hubo cacerolas esta noche a las 9, pondré el All You Need Is Love de los Beatles. Nos vamos, déjame para despedirnos una última pregunta. ¿Se podrían hacer más cosas si hubiera en el gobierno otra mayoría? Por supuesto que sí, siempre se puede hacer más, Juan Carlos, sin lugar a dudas. Siempre se puede hacer más. ¿Porque esa mayoría implicaría un mayor consenso social hacia los cambios o por qué? Yo creo que hay mayoría social y lo demostramos, ¿no? Con los proyectos que salen adelante. Yo quiero dar las gracias a los compañeros y compañeras de diversas formaciones políticas que nos van acompañando. Por tanto, desde luego, no gusto de las mayorías absolutas para nada. Pero sí que creo que urge, ¿no?, que las distintas voces que tenemos, bueno, cooperemos mucho, definamos muy bien los proyectos, nos centremos en cuáles son las necesidades actuales y seamos capaces también, con las diferencias, siempre guste del mestizaje, como sabes, desde las diferencias, bueno, avancemos en la defensa
de los más, ¿no? Me parece que esta es la clave y ahí no nos equivoquemos. Ya digo, yo creo que el gobierno hasta ahora, desde luego yo de verdad que doy las gracias a todos y a todas, hemos sacado los proyectos adelante, a pesar de la oposición del día -1 que hemos tenido de la derecha extrema y de la extrema derecha en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y fuimos avanzando. Bueno, creo que hay que seguir haciendo. Yolanda Díaz, ministra del Gobierno de Coalición del Reino de España. Nos despedimos. ¿Has llorado a Julio Anguita? Estoy impactada, Juan Carlos, mucho. No doy crédito. Fíjate que desde que estoy en Madrid, hacía tiempo que no veía a Julio, a mi hija Carmeliña, y quería bajar para estar con él, charlando tranquilamente. Había hablado con él antes de la pandemia, justo, y me he quedado sobrecogida. Pero bueno, Julio está con nosotros, como tú sabes, y desde luego vamos a seguir su ejemplo. Así será. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en nuestra frontera. Mucha suerte con su trabajo y creo que es uno de los retos más importantes porque, como decíamos antes, estoy convencido de que la gran desigualdad de España tiene que ver seguramente con el mundo laboral, con los pactos de la Moncloa en aquel momento y con una lógica que arrastramos donde el mundo del trabajo siempre es el gran pagano de las crisis. Absolutamente. Un saludiño, Juan Carlos. Un abrazo Cuídate. fuerte. Muchas gracias y hasta pronto.